Antes de comenzar, necesito advertirte de algo. Lo que vas a escuchar en los próximos 35 minutos no es una historia inventada en un guión. Son testimonios. Relatos que han llegado a nuestras manos a través de personas anónimas que decidieron, después de años de silencio, romper su promesa de no hablar nunca más sobre lo que presenciaron. Este contenido no es recomendable si eres una persona sensible a narraciones que juegan con tu mente. No hay sangre. No hay violencia explícita. Pero hay algo peor. Hay verdad. O al menos, lo que queda de ella después de que el tiempo y el miedo la han erosionado. Mi nombre es irrelevante. Soy simplemente el intermediario entre esos testimonios olvidados y tus oídos. Hace 3 años comencé a recopilar relatos de personas que habían vivido experiencias imposibles de clasificar, imposibles de explicar completamente. Historias de pueblos pequeños, de gente normal, de lugares que existen en los mapas pero que nadie debería visitar después de que cae la noche. Hoy voy a contarte sobre uno de esos lugares. Un bosque en España. No te diré su nombre completo, porque aunque el lugar existe, hay personas vivas que aún prefieren no ser identificadas. Algunas de ellas siguen viviendo cerca de allí. Lo que ocurrió en ese bosque hace 8 años cambió para siempre la percepción de quienes lo presenciaron. Y lo más inquietante es que todo comenzó de la forma más insignificante posible. Con una conversación en un bar de pueblo. Con una advertencia que fue ignorada. Con la arrogancia de creer que lo sobrenatural no existe. Pero antes de sumergirnos en lo que pasó, debes saber esto. Hay lugares en la Tierra donde ciertos secretos nunca debieron ser revelados. Y si esta historia consigue hacerte sentir que quizá, solo quizá, acabas de cruzar una línea que no deberías haber cruzado, entonces habrá valido la pena que la escuches. Porque lo que viene después es lo que nadie quiso contar durante años. Empecemos con quién fue el primero en meterse en esto. Y quiero que entiendas que era alguien completamente ordinario. Alguien como tú. Se llamaba David. 34 años cuando todo sucedió. Trabajaba como profesor de educación física en un colegio público de Burgos, una ciudad de Castilla y León que conoce el frío desde octubre hasta marzo. El tipo de lugar donde todo el mundo se conoce, donde los rumores viajan más rápido que los coches en la carretera nacional. David era divorciado. Nada dramático, simplemente no funcionó con su pareja. Vivía en un pequeño apartamento en el centro de la ciudad, pasaba las tardes leyendo novelas de misterio, dato que probablemente le hizo más vulnerable a lo que vendría después, y los fines de semana solía escaparse a la naturaleza. Senderismo, fotografía, exploración. Nada peligroso. Solo la necesidad de estar fuera, bajo cielos abiertos, lejos del ruido constante de la vida urbana. Sus compañeros de trabajo lo describían como un hombre tranquilo. Retraído, quizá. De esos que come en la sala de profesores pero que escucha más de lo que habla. De esos que recuerda los cumpleaños de sus alumnos y que un viernes cualquiera te sorprende con una observación sobre tu vida personal que no esperabas haber compartido. Empático. Demasiado sensible, pensaban algunos. De los que se preocupan excesivamente. Un perfil, si me permites el análisis, predispuesto a la introspección, a la reflexión, a sentir las cosas más profundamente de lo normal. Esa era su rutina en junio de aquel año. Trabajar, volver a casa, leer, dormir. Los viernes después de clase, solía reunirse con su hermano menor, Carlos, en una taberna próxima a la Plaza Mayor de Burgos. Un lugar donde el vino era barato y los camareros no te presionaban para que te fueras. Un lugar donde los locales iban a hablar de fútbol y de malas cosechas. Un lugar donde nadie preguntaba demasiado. Fue en esa taberna donde todo comenzó. David estaba bebiendo un Ribera del Duero cuando entró en la conversación una persona que nunca había visto antes.
No era de Burgos. Se notaba en el acento, en la forma de moverse, en cómo observaba a la gente con cierta distancia. Era de esos que viajaba de pueblo en pueblo. Quizá periodista, quizá antropólogo, quizá solo un vagabundo con historias en la mochila. Se llamaba Javier. Y fue Javier quien mencionó, de pasada, con la naturalidad de quien habla del tiempo, que en la sierra próxima a Covarrubias, un pueblo muy pequeño, a unos 30 kilómetros de allí, existía un bosque que los lugareños llamaban simplemente la zona prohibida. En ese momento, David levantó la vista del vaso, y fue en ese preciso instante cuando su vida cambió. La zona prohibida. 2 palabras. Simples. Ordinarias. Pero algo en ellas disparó la curiosidad de David de forma inmediata. Javier explicó que hace décadas, durante la Guerra Civil Española, esa área del bosque había albergado a un grupo de refugiados. Personas que huían de la represión, que se ocultaban en las cuevas y en las grietas de las montañas. Algunos decían que fue allí donde construyeron un asentamiento subterráneo. Otros afirmaban que fue algo distinto, que el propósito de esa comunidad no era simplemente sobrevivir, sino preservar algo, proteger algo, o tal vez, ocultarlo. No es un lugar que visitar, dijo Javier, con una precisión que atravesó la conversación como un vidrio frío. Hay gente que entra. Y hay gente que entra y luego... Bueno, luego es complicado saber qué es lo que vuelve. David sintió un escalofrío en la base del cuello. Pero no fue miedo. Fue fascinación. Y es importante que entiendas esta distinción, porque fue lo que lo metió en todo aquello. No fue impulsividad. Fue curiosidad intelectual. La necesidad de entender. De resolver un misterio. Carlos, su hermano, le advirtió de forma directa en ese momento. No sigas, le dijo. Estos pueblos tienen historias. Historias que tienen razones para existir. Palabras sabias. Palabras que David habría hecho bien en escuchar. Pero ya era tarde. Durante las 2 semanas siguientes, David investigó. Habló con la gente de Covarrubias. Visitó la Biblioteca Municipal de Burgos. Buscó en archivos históricos referencias a asentamientos clandestinos en esa zona de la sierra. Y lo que encontró fue contradictorio. Frustrantemente incompleto. Había menciones en documentos de los años 30. Pero nada específico. Nada que aclarara que era exactamente esa zona prohibida. Lo único que obtenía de los ancianos del pueblo eran miradas, silencios largos, y ocasionalmente, una frase hablada entre dientes que David apenas podía captar. Eso no se toca. La gente que insiste en saber, después se arrepiente. Una de las mujeres, una viuda de 70 y tantos años llamada Magdalena, le dijo algo que lo marcó profundamente. Hay lugares que se cierran por una razón, cariño. Y no es por proteger lo que hay dentro. Es por proteger lo que hay fuera. En ese momento, David debería haber salido de allí. Debería haber comprendido que esa mujer no estaba siendo supersticiosa. Estaba siendo honesta. Estaba dándole a un extraño la única advertencia que la decencia le permitía dar sin exponerse ella misma. Pero David no lo vio así. Lo vio como la confirmación de que había algo real. Algo verdadero que escondía. Algo que merecía ser descubierto. El silencio de esa gente, en lugar de asustarlo, lo impulsó. Así que llamó a otros amigos. Personas que compartían su interés por la exploración. Personas que estaban aburridas de sus vidas ordinarias. Y aunque no todas aceptaron, sí encontró a 3 que dijeron que sí querían ir, que si querían pasar una noche en esa zona del bosque. Por la adrenalina. Por la historia que podrían contar después. Entre ellos estaban Sofía,
una fotógrafa de 30 años que buscaba imágenes para un proyecto sobre lugares olvidados de España. Y Álvaro, un ingeniero técnico que simplemente dijo, vamos, ¿qué es lo peor que puede pasar? Esa pregunta exacta, sería la que los seguiría a los tres durante años. Porque lo peor que puede pasar en algunos lugares no es lo que esperas. Es algo diferente. Algo que comienza tan sutilmente que tu mente racional casi logra convencerte de que todo es normal. Todo es normal hasta que dejan de serlo las cosas. La noche que decidieron entrar fue un viernes de finales de junio. El tipo de noche donde el cielo se oscurece alrededor de las 9:30, pero aún queda un rastro de luz violácea en el horizonte durante horas. La noche donde todavía sientes que podrías escapar si las cosas se ponen feas. Entraron al anochecer. La zona no tenía cercas visibles. No había carteles explícitos de no pasar. Pero había otras cosas. Cosas sutiles. Montículos de piedras amontonadas de forma que parecía intencional, no natural. Cruces de madera muy antigua, enterradas a medias en la tierra. Y algo que David fotografió pero que luego diría que no estaba seguro de haber visto bien en ese momento. Símbolos grabados en los troncos de los árboles más grandes. No eran símbolos cristianos. No eran símbolos de nada que cualquiera de ellos reconociera. El bosque en sí era denso. Cerrado. El tipo de densidad que hace que la linterna sea casi inútil porque solo ilumina los árboles más cercanos. Y eso hace que todo lo que hay más allá parezca aún más oscuro por contraste. El tipo de oscuridad que tira de tus instintos primitivos. Lo primero que notó David fue el silencio. No es que no hubiera sonidos. Es que los sonidos eran raros. No había pájaros nocturnos. No había el chasquido de pequeños animales. Solo el viento. Solo la respiración de 4 personas que comenzaban a darse cuenta de que quizá habían cometido un error. Sofía se quejó del frío. Pero no era un frío normal. Era localizado. Era como si en ciertos puntos del bosque, la temperatura bajara de forma abrupta. David notó que cuando pasaban cerca de ciertos árboles, o cuando se acercaban a zonas donde la vegetación era más densa, todos ellos experimentaban esa caída repentina de temperatura. Todos, excepto cuando se alejaban. Entonces la sensación de frío desaparecía. Era como si algo en ese bosque retuviera el calor. O quizá lo emitía. A unos 200 metros del punto de entrada, encontraron lo que parecía ser un claro. Una zona donde los árboles se abrían, donde la luz de sus linternas finalmente podía alcanzar más lejos. Y en el centro de ese claro, había estructura. No una casa. Algo más antiguo que eso. Paredes de piedra sin mortero. Tejado deteriorado. Pero lo que hizo que los 4 se detuvieran fue el símbolo que había grabado en lo que una vez fue la puerta. El mismo símbolo que había en los árboles. No entramos, dijo Álvaro. No entramos en eso. Y David, que era el que más necesitaba seguir adelante, simplemente asintió. Porque incluso él, con toda su racionalidad de profesor urbano, sintió algo en ese momento. No era miedo exacto. Era una sensación que está muy cerca del miedo pero que es diferente. Era una sensación de presencia. Como si alguien estuviera observando desde la oscuridad. Como si saber que estaban allí fuera importante. Como si importara que estuvieran allí. Sofía comenzó a fotografiar. Sus flashes rompían la oscuridad cada pocos segundos, creando esos momentos de blancura que hacían que por un instante pudieras ver el bosque completo. Y luego volvía la oscuridad y todo parecía estar más lejos de lo que había estado hace unos segundos. Fue durante uno de esos flashes cuando ella lo vio primero. Una sombra. Humana. Definida. A unos 15 metros de ellos, de pie entre los árboles. Parada. Observando. Sofía gritó. Gritó de verdad.
y los otros 3 dirigieron las linternas hacia donde ella estaba mirando. No había nada. Estaba aquí, dijo Sofía, con la voz temblando. Lo vi en la foto. Estaba aquí de verdad. Revisaron la fotografía. Y sí, en la imagen digital, apenas perceptible, había una forma. Una silueta. Alguien que en el mundo real no estaba cuando miraron. Fue un reflejo, dijo David, pero sin convicción. No, no lo fue, dijo Sofía. Conozco mi cámara. Conozco cómo se ven los reflejos. Eso era alguien. Siguieron avanzando, porque no querían quedarse en ese claro, porque la sensación de ser observados comenzó a ser insoportable. Así que siguieron adelante hacia una zona más profunda del bosque. Y fue entonces cuando escucharon las voces. Voces bajas. Susurros. Provenientes de todas direcciones. No podían entender lo que decían, pero sí podían entender el tono. El tono era de advertencia, de amenaza, de algo que estaba tratando de comunicar algo muy importante, pero que se negaba a hacerlo de forma clara. Nos vamos, dijo Álvaro. Ahora, todos. Y comenzaron a retroceder. Pero aquí está la parte que David luego diría que cambió todo. Cuando se dieron la vuelta para marcharse, se dieron cuenta de que no sabían por dónde habían venido. El bosque que les había parecido lineal, un camino claro, de repente era un laberinto. Todos los árboles parecían idénticos. Las linternas parecían penetrar menos. Y esos susurros se hicieron más fuertes. Durante lo que sintieron como horas, pero que quizá fueron 40 minutos, caminaron en lo que creían era la dirección de salida. Pero el bosque no los soltaba. Cada giro que daban los devolvía a algo conocido. A ese claro con la estructura de piedra. A esos árboles con símbolos. Fue Carlos, el hermano de David, quien después sugeriría una explicación racional. Ansiedad. Desorientación. Lo que sucede cuando tu mente está asustada. Tu sistema nervioso entra en pánico y pierdes la capacidad de orientarte correctamente. Caminas en círculos sin darte cuenta. Ves cosas que no están. Escuchas cosas que no existen. Una explicación perfectamente sensata. Perfectamente insuficiente. Porque David, una vez salieron del bosque, cuando finalmente encontraron el camino de entrada después de lo que su reloj dijo que fueron 53 minutos, hizo algo que sería relevante meses después. Sacó un mapa de su teléfono. Marcó el punto donde habían entrado. Marcó el claro donde encontraron la estructura. Y lo que vio lo convenció de algo que llevaba dentro desde ese momento. Habían estado en ese bosque. Sí, pero no era la única cosa que pasó esa noche. Porque los puntos en su mapa no formaban líneas que tuvieran sentido. Si hubieran estado caminando en círculos simples por ansiedad, los puntos habrían mostrado eso. Pero en lugar de eso, mostraban que habían viajado a través de una distancia que, matemáticamente, era imposible recorrer en menos de 3 horas. Ellos lo habían hecho en menos de una. O quizá no. Quizá lo que parecieron ser 53 minutos fue diferente. Quizá fue más. No lo sabían. Aún no. Lo que sí sabían era que algo los había dejado ir. O algo los había permitido salir. Y esa es una distinción importante, porque implica intención. Implica elección. Implica que lo que estaba en ese bosque tenía agencia. Tenía propósito. Los días que siguieron a esa noche fueron tranquilos. Demasiado tranquilos. David regresó a su trabajo. Sofía continuó con su proyecto de fotografías. Álvaro volvió a sus planos de ingeniería. Y durante exactamente 18 días, todos actuaron como si nada hubiera sucedido. Como si una noche en un bosque donde el tiempo se comportaba de forma anómala fuera simplemente anécdota.
Simplemente una historia para contar en reuniones. Simplemente una experiencia compartida y superada. Fue durante esos 18 días cuando comenzaron a cambiar. Lo primero fue Sofía. Llamó a David 3 días después del incidente. Su voz sonaba diferente. Más baja. Más cuidadosa. Dijo que no había podido revelar las fotografías de esa noche. Que cada vez que lo intentaba, algo fallaba. Una corrupción en los archivos. Un error en el software. Algo que no podía explicar. Es como si no quisieran que salieran, dijo Sofía. David pensó que eso era absurdo. Las fotografías eran solo datos. No podían querer nada. Pero Sofía insistió. Y luego dijo algo que lo asustó más. He estado soñando. Los sueños eran siempre lo mismo. Ella estaba en el bosque, pero no era de noche. Era de día. Y estaba buscando algo. Algo que había perdido. Y mientras buscaba, se daba cuenta de que no estaba sola. Que había personas entre los árboles. Personas que la observaban. Personas que esperaban. Cuando despierto, dijo Sofía, tengo la sensación de que todavía no me han encontrado. De que estoy en deuda con ellos. De que tengo que volver para pagar lo que debo. El miedo de Sofía era real. No era una superstición. Era una experiencia psicológica genuina. Y era contagioso. 2 días después, Álvaro se contactó. Su mensaje de WhatsApp fue corto. Tú también tienes los sueños. David dijo que no. Pero mentía. Claro que tenía los sueños. Todas las noches. Se despertaba alrededor de las 3 de la madrugada, empapado en sudor frío, con la sensación de que acababa de estar en una conversación importante. Una conversación donde alguien le estaba diciendo algo vital. Algo que olvidaba tan pronto como se despertaba. Y luego estaba la forma en que la gente en su colegio comenzó a mirarlo. No era obvio. Pero David, que siempre había sido observador, lo notó. Cuando entraba en la sala de profesores, las conversaciones bajaban. Las personas se desplazaban ligeramente, creando un espacio a su alrededor. Como si hubiera algo en él que los repelía. Su hermano Carlos lo visitó una semana después del incidente. Lo primero que hizo fue olerlo. Literalmente. Se inclinó hacia él y respiró profundamente. ¿Qué haces?, preguntó David. Checking. Porque hay un olor, dijo Carlos. Un olor que no deberías tener. Es como tierra mojada, pero más vieja. Como si vinieras de un lugar donde las cosas llevan siglos sin ser tocadas. David no sabía si eso era posible, pero una vez que Carlos lo mencionó, David también lo sintió. Un olor que brotaba de su piel, que impregnaba su ropa, que no desaparecía por más que se duchara. Pasaron 3 semanas. Sofía dejó de responder mensajes. Su teléfono sonaba, pero nadie contestaba. David fue a su casa. El apartamento estaba en orden, pero era como si ella no estuviera viviendo allí. Como si solo estuviera usando el espacio. Las camas sin hacer. La comida en el frigorífico podrida. Las cortinas siempre cerradas. Encontró un diario en su escritorio. Una entrada reciente decía, sé que debo volver. Sé que no debería, pero sé que debo. Es como si alguien estuviera jalando de mí. Como si una parte de mí se hubiera quedado allá. Y esa parte me está llamando. David no mostró el diario a nadie. Pero supo en ese momento que algo muy grave estaba sucediendo. Llamó a Sofía. Literalmente la obligó a salir. La llevó a un café en Burgos y le hizo prometer que no volvería sola al bosque. Que esperaría. Que le diría. Sofía estuvo de acuerdo. Pero mientras hablaba, David veía algo en sus ojos que nunca había visto antes. Una ausencia. Como si la persona que estaba frente a él fuera solo un cascarón.
como si la verdadera Sofía estuviera en otro lugar. Con respecto a Álvaro, la situación era más confusa. Continuó trabajando, continuó viviendo su vida, pero comenzó a comportarse de forma extraña. Obsesionado con ciertas cosas. Dibujaba símbolos. Los mismos símbolos que habían visto en los árboles. Los dibujaba en sus planos de trabajo, en las márgenes de periódicos, en las paredes de su apartamento. Cuando David lo visitó y le preguntó por qué estaba haciendo eso, Álvaro simplemente dijo: no sé, mis manos lo hacen. Mi mente no está de acuerdo, pero mis manos conocen esos símbolos, como si los hubieran conocido siempre. Y luego, la cosa más inquietante, ¿crees que estamos marcados? ¿Crees que esa cosa del bosque nos dejó una marca? David no supo qué responder, porque en su interior, algo estaba gritando que sí, que algo en ese bosque los había tocado, los había reconocido, y los había dejado ir solo porque aún no había terminado con ellos. Pasaron 2 meses completos. La vida continuaba en la superficie. David enseñaba. Iba al cine ocasionalmente. Hablaba con su hermano sobre temas mundanos. Pero debajo de eso, algo estaba cambiando. El sueño lo eludía. La comida le parecía sin sabor. Y había momentos, solitarios momentos en el colegio o en su apartamento, cuando sentía que no estaba solo, que algo estaba observando, que algo estaba esperando. Sofía desapareció en la 8ª semana. No en el sentido literal, al menos no completamente. Su familia denunció su desaparición, pero cuando la policía revisó cámaras de seguridad, la vieron saliendo de su apartamento una noche, caminando hacia la carretera que conducía a Covarrubias. Caminando con propósito. Sin dudas. Como si tuviera un destino claro. La buscaron. 2 semanas después la encontraron en el bosque. Estaba viva. Estaba en perfecto estado físico. Pero cuando hablaba, hablaba en susurros, como si no quisiera que algo la escuchara diciendo ciertas cosas. Y cuando los agentes intentaron sacarla del bosque, ella se resistió. Literalmente se resistió. Con una fuerza que no debería tener una mujer de 30 años que había estado desaparecida durante 2 semanas sin comida ni agua. Tuvieron que sedarla. Cuando despertó en el hospital, no reconocía a nadie. No reconocía sus propias fotografías. No reconocía su nombre. Era como si Sofía hubiera sido reemplazada por alguien que ocupaba su cuerpo, pero que no tenía acceso a ninguno de los recuerdos de Sofía. Continuó así durante 3 meses hasta que, sin explicación, logró recuperar la memoria. Parcialmente. Dijo que había estado en el bosque, que había estado en la estructura de piedra, que había gente viviendo allí, gente que no envejecía, gente que hablaba en susurros que atravesaban las paredes. Dijo que habían estado realmente amables con ella. Luego se negó a hablar más. Con respecto a Álvaro, desapareció sin dejar rastro 3 meses después de Sofía. Su apartamento estaba vacío cuando la policía fue a buscarlo. No había nada. Ni ropa, ni documentos, ni fotografías. Como si hubiera limpiado su vida completamente antes de marcharse. El último mensaje de WhatsApp que envió fue a David: me voy. Tengo que volver. Es como una deuda que crece cada día. No puedo irme a dormir sin sentir que debo volver. Quizá el bosque es el único lugar donde pueda descansar. Quizá eso es lo que quieren decirme. Adiós, David. Espero que no sea contagioso. David nunca supo qué significaba eso último. Pero de repente, la realidad cambió. David estaba solo. Era el único de los 4 que seguía funcionando. Que seguía visible. Que seguía, de alguna forma, presente.
Y ese fue el momento en que comprendió la verdadera naturaleza de lo que había sucedido en ese bosque. No los había dañado de forma física. No los había matado. Algo más lento, más cruel, estaba ocurriendo. Algo que los estaba separando de la vida normal. Que los estaba extrayendo, pieza a pieza, de sus vidas ordinarias y llevándolos hacia algo que David no podía imaginar completamente, pero que presentía era mucho peor que cualquier muerte rápida. Y la parte más terrorífica era saber que él, David, seguía funcionando. Porque eso significaba que su turno aún no había llegado. Que algo lo estaba guardando. Guardándolo para algo específico. Hace 5 años que David decidió hablar sobre esto. Que decidió romper su promesa de silencio. Lo hizo enviando su relato a través de un canal anónimo. Lo hizo porque sentía que alguien tenía que saber. Alguien tenía que estar consciente de que ese bosque sigue allí. Que la estructura de piedra sigue allí. Que lo que hay en esa zona de Castilla y León sigue existiendo. Sigue esperando. Continúa esperando. Actualmente, David vive en Madrid. Se alejó todo lo que pudo. Cambió de trabajo. Cambió su nombre legalmente. No visita a su hermano con frecuencia porque siente que su presencia es contagiosa. Que el olor de ese bosque, ese olor que Carlos notó, continúa en él. Que puede transmitirse. Ocasionalmente, en redes sociales, ve fotografías de la zona. Turistas que visitan Covarrubias. Gente que decide hacer senderismo en esa parte de la sierra. Y cada vez que lo ve, siente esa vibración familiar. Esa sensación de que algo le está susurrando al oído. Que algo le está diciendo que aún hay negocios inconclusos. Nunca volvió al bosque. Pero el bosque, de alguna forma, nunca lo dejó de verdad. Hace 3 meses, David recibió una fotografía por correo. No sabía de dónde venía. La dirección de email era una serie aleatoria de números. La fotografía mostraba el claro del bosque. La estructura de piedra. Y en la puerta, estaba Sofía. Estaba Álvaro. Estaban parados. Esperando. David no respondió al email. Pero la pregunta quedó en su mente. ¿Esperaban a qué? ¿Estaban esperando a alguien más? ¿O estaban esperando a él específicamente? Lo más inquietante es que David reconoció algo en esa fotografía. Algo que no debería estar allí porque no estaba cuando visitaron meses atrás. Había algo más en el claro. No una persona. Una presencia. Una forma de energía o materia que su mente simplemente se negaba a procesar completamente cuando la miraba. Algo que no era humano. Algo que nunca lo fue. Pero aquí viene lo que realmente importa. Lo que necesitas saber antes de que esta historia termine. David no es la única persona que ha contactado con nosotros sobre este bosque. Desde que publicamos casos similares, hemos recibido más de 50 testimonios. 50 relatos de personas diferentes en zonas diferentes de España. En Aragón. En Extremadura. En los Pirineos. En Andalucía rural. Todos con detalles diferentes. Pero todos con algo en común. Una zona que los lugareños no quieren que visites. Una estructura antigua. Símbolos que no reconoces. Voces que susurran. Y la sensación inequívoca de que algo te está seleccionando. Que algo te está eligiendo para algo. Sonido de páginas siendo pasadas. Susurros digitales. Científicamente, hay explicaciones para muchos de estos fenómenos. Los psicólogos hablan de alucinaciones hipnagógicas, de cómo el miedo altera la percepción del tiempo, de cómo el estrés extremo puede crear falsos recuerdos. Los biólogos mencionan hongos psicogénicos que crecen en bosques densos, capaces de alterar la cognición. Los físicos hablan de anomalías magnéticas en ciertas zonas geológicas, de cómo campos magnéticos anormales pueden afectar el funcionamiento cerebral.
Todas son explicaciones sensatas. Todas son, probablemente, correctas. Pero hay algo que la ciencia no explica completamente. Ese algo es, ¿por qué siempre pasa lo mismo? ¿Por qué los detalles son tan consistentes entre testimonios de personas que nunca se han conocido? ¿Por qué, en todos los casos, la gente termina desapareciendo? ¿Por qué, en todos los casos, los que regresan no son completamente los mismos? Esa es la pregunta que David sigue haciéndose. Hace 2 semanas, David envió un mensaje final. Dijo que había reconocido un patrón en sus sueños. Que cada noche, el sueño era un poco diferente. Que estaba caminando más profundamente en el bosque. Que llegaba más lejos en la estructura de piedra. Que veía más detalles de lo que había allí. Y que cada mañana, al despertar, olvidaba menos. Que recordaba más. Es como si me estuvieran enseñando, escribió. Como si estuvieran preparándome para algo. Y lo peor es que parte de mí lo quiere. Parte de mí quiere terminar lo que no terminé. Quiero entender. Quiero saber qué es. Quiero saber qué querían decirme. Su último mensaje fue diferente. No era un correo. Era un audio. Un archivo de voz que David decidió enviar. En él, su voz suena diferente. Más lejana. Como si hablara desde otro lugar. Como si no estuviera completamente presente mientras hablaba. Dijo, si estás escuchando esto, es porque he decidido volver. Es porque ya no puedo resistir. La deuda es demasiado grande. Y quizá lo que está esperando en ese bosque no es un enemigo. Quizá es algo que necesita ser completado. Algo que requiere de alguien como yo. Alguien que ya fue tocado. Alguien que ya forma parte de esto. Luego hizo una pausa. Una pausa larga. Y agregó, a todos ustedes que están escuchando esto. A todos los que han sentido esa vibración en el pecho mientras me escuchaban. A todos los que se han preguntado, ¿y si yo visitara ese lugar? ¿Y si yo fuera lo suficientemente curioso como para entrar? Déjenme decirles algo. La curiosidad no es lo que los lleva a esos lugares. Es la elección. Es algo que siempre estuvo en ustedes. Una grieta. Una abertura. Una parte que estaba esperando ser encontrada. Después, silencio. David no ha enviado más mensajes. No responde a correos. Su hermano Carlos reportó que no lo ha visto en 6 meses. Su apartamento en Madrid está vacío. Sus superiores en el colegio anterior recibieron una carta de renuncia, pero con un sello postal de Burgos. No de Madrid. Las autoridades investigaron. No encontraron nada. Ninguna evidencia de crimen. Ninguna razón para perseguir el caso. Solo una persona que decidió desaparecer. Que decidió cambiar su vida. Que quizá decidió volver. Ahora, aquí está la parte donde debo ser honesto contigo. Contigo, que llevas 35 minutos escuchándome. Contigo, que en algún momento comenzaste a notar que tu pulso se aceleraba. Que en algún momento reconociste algo en esta historia. Algo personal. Algo que tal vez nunca habías compartido con nadie. Porque aquí es donde debo decirte la verdad que David comprendió demasiado tarde. Escuchar estas historias no es pasivo. Oír testimonios de lugares así, de gente así, de fenómenos así, no es algo neutral. Cuando escuchas una historia de este tipo, de esta forma, con esta intención, algo cambia. Una puerta se abre. Algo que estaba dormido se despierta. Y comienza a buscar. A preguntar. A reconocerte. No es magia. No es sobrenatural en el sentido tradicional. Es algo más sutil. Más verdadero. Es como si hubiera redes de atención en lugares como ese bosque. Redes que se activan cuando alguien piensa lo suficientemente fuerte en ellas.
Y tú, ahora mismo, estás pensando en ese bosque. Estás imaginando la niebla. Estás sintiendo el frío. Estás escuchando esos susurros. Eso significa que algo, en algún lugar, acaba de notar que existes. ¿Reconoces la sensación? ¿Es la que David describió? ¿Es la que Sofía mencionó en su diario? ¿Es esa vibración en el pecho que comienza sutilmente y que crece con cada palabra? No necesitas responder. Ya sé la respuesta. Lo que sucede ahora depende de ti. Depende de si simplemente cierras este audio y regresas a tu vida ordinaria, intentando olvidar lo que acabas de escuchar. Muchas personas lo hacen. Y probablemente, para ellas, todo regresa a la normalidad. Probablemente solo tendrán un sueño extraño esta noche. Probablemente la sensación desaparecerá. Pero tú no vas a hacer eso, ¿verdad? Porque hay algo en ti que necesita saber más, que necesita investigar, que necesita comprender si lo que David experimentó es real, si eso realmente existe, si esos lugares están realmente allí, esperando. Y si es así, entonces ya estás dentro. Ya estás marcado. Ya eres parte de esto. Lo que hemos creado aquí, entre nosotros, a través de estas palabras, es una conexión. Una línea directa entre este lugar, ese bosque, y tu mente. Y esas conexiones, una vez establecidas, son difíciles de romper. Mi recomendación, como el intermediario que simplemente está relatando historias, es que no lo intentes. No intentes romperla. Intenta comprenderla. Intenta ver qué es. Porque la curiosidad que sientes ahora mismo, esa urgencia de saber más, es lo real. Es lo que te llevará a buscar. A investigar dónde se ubica exactamente ese bosque. A buscar referencias históricas. A contactar con gente de Covarrubias. Y si logras encontrar algo, si logras conectar con personas que lo han visto, que lo han sentido, que lo saben, quizá entonces podrás entender por qué David decidió volver. Quizá entonces podrás entender qué es lo que está esperando. Si esta historia te ha provocado más que simple entretenimiento. Si sientes que algo dentro de ti se ha despertado. Si reconoces en David, en Sofía, en Álvaro, algo de ti mismo, entonces has llegado al lugar correcto. Suscríbete. No porque quiera más visualizaciones. Suscríbete porque hay cosas que no quieren ser olvidadas. Hay historias que necesitan ser contadas. Hay personas que necesitan saber que no están solas en esto. Hay un bosque en España, y hay muchos bosques como él en otros lugares. Y todos ellos están esperando. Están esperando a alguien como tú. Comparte esta historia. Pero hazlo en voz baja. Cuéntasela a alguien que necesite escucharla. Alguien que tenga esa misma grieta. Esa misma abertura. Esa misma vibración en el pecho. Porque la única forma de lidiar con esto es haciendo que otros sepan. Es expandiendo la red. Es asegurándote de que no eres el único que ha reconocido la verdad. Y la verdad es simple. Hay lugares. Hay lugares reales. Lugares que existen en los mapas pero que no deberían existir en la realidad. Lugares que alguien o algo está protegiendo, manteniendo, alimentando. Y cada vez que escuchas una historia como esta, cada vez que alguien cuenta lo que pasó en uno de esos lugares, refuerzas la conexión. Reafirmas su existencia. Haces que sean un poco más reales. Un poco más cercanos. Hace 3 días recibimos otro correo. De alguien que decía haber visto a David. En Burgos. Caminando hacia la carretera que conduce a Covarrubias. Dijo que se veía diferente. Que tenía los ojos vidriosos. Que caminaba con propósito. Como si supiera exactamente a dónde iba. Como si alguien lo estuviera guiando. Y dijo algo más. Que cuando pasó cerca de David,
pudo oler lo que Carlos había descrito años atrás. Ese olor a tierra mojada. A lugares donde las cosas llevan siglos sin ser tocadas. No sabemos si David realmente volvió. No sabemos si está en ese bosque en este momento. No sabemos si está, de alguna forma, vivo. Pero sabemos que algo ha cambiado. Sabemos que la energía de ese lugar se ha movido. Sabemos que está buscando de nuevo. Y la pregunta que debe estar en tu mente ahora es, ¿a quién está buscando? Gracias por escuchar. Gracias por permitir que esta historia entre en tu mente. Gracias por convertirte en parte de esto. Nos veremos de nuevo. Posiblemente en otra historia similar. Posiblemente cuando regreses con la tuya propia. Posiblemente cuando reconozcas que todo lo que hemos hablado no era sobre un bosque lejano en España. Era sobre ti. Siempre fue sobre ti. Suscríbete. Comparte. Y recuerda, hay lugares donde ciertos secretos nunca debieron ser revelados. Pero ahora lo han sido. Y no hay forma de desaprender esto.